El Ministerio Jesucristo Camino al Cielo presenta Escudriñando las Escrituras, un espacio diseñado para estudiar, pues Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñando las Escrituras, conducido por su anfitrión, el pastor Rafael Ugalde. Bendiciones, estamos nuevamente en su programa Escudriñando las Escrituras bajo el tema ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? En el último programa estuvimos analizando, vamos a hacer una serie de estudios sobre la persona de quién es Jesucristo. En el último programa, entonces, repito, estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre la primera figura mesiánica que está en Génesis 3.15, la primera cita mesiánica, está en Génesis 3.15, la primera figura mesiánica. Un tipo de analogía, un tipo de parábola, de ejemplo, está en el libro de Génesis capítulo 22. La primera cita donde se recalca lo que está escrito en Génesis 3.15 lo dice el profeta Isaías 7.14, donde dice que una virgen nos dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, lo que vamos a estar analizando es cómo es que vino Dios a estar con nosotros. Que recalcaba en el programa anterior que mucha gente tiene a María como la Madre de Dios, porque entendemos que Jesucristo es Dios. Pero vamos a estar viendo detalladamente, porque ya lo explicamos, que no puede ser María la Madre de Dios si Dios no tiene principio ni tiene fin. Que María nació 4000 años después de la primera pareja, que es Adán y Eva. ¿Y quién la crió? Dios. ¿Quién es Dios? El Padre, Jehová Dios, Cristo su Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad. Hay gente que pues no lo entiende así, pero nosotros sí entendemos y creemos en la Trinidad. Hay mucho texto bíblico para basarnos en lo que se entiende como las tres personas, hablando del Padre, hablando del Hijo y hablando del Espíritu Santo. Entonces Isaías 7.14 dice que una virgen, aquí vamos, si gusta leerlo, Isaías 7.14, voy a leérselo así rápidamente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ese hijo se llamará Emanuel, y Emanuel significa Dios con nosotros. En Isaías 9.6, Isaías 9.6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces estamos hablando de que se le da sus nombres a esta persona que iban a ser de una virgen. Ahora, cuando hablamos de esa virgen, no se refería a X persona, una virgen se da únicamente. Todas las señoritas, todas las judías, todas las muchachitas, bueno, ya lo hacían no solamente por eso, sino esa era su costumbre, y debe ser su costumbre. Claro que en estos días hablar de eso se le cataloga a uno como anticuado y como del pasado y como quiera llamársele, pero es la costumbre bíblica donde la muchacha esperaba hasta el día del matrimonio en virginidad, y también el hombre. Pero repito, ella es un tema que no vamos a entrar en esa gran polémica, pero que bíblicamente así es, que el hombre cambia las reglas, como ha cambiado muchos leyes, y como ha fabricado leyes a diestra y a siniestra contra el sagrado texto bíblico y contra inclusive la voluntad de Dios para hacer sus propias leyes naturales, como quiera llamársele, idólatras y hasta demoníacas bíblicamente, porque hay leyes demoníacas, porque una ley donde se aprueba ciertos tradiciones que no tienen que ver nada con la ley del Señor, son leyes hasta demoníacas. Pero no entremos en el detalle, sigamos adelante con la persona que me interesa hablar, es de la persona de quién es Jesucristo. Un día, en otra serie de estudios estaremos hablando de todas estas leyes contra bíblicas. Bien, entonces todo apuntaba ¿a quién? A una virgen. Esta virgen se cumplió en el caso de María. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 1. Que hay una preciosa y enseñanza, no
usted no se pierda sus programas. Va a ser una serie de estudios bíblicos preciosos, maravillosos, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo 1, bien, versículo 26, voy a leérselo. Lucas, capítulo 1, versículo 26, dice así la palabra del Señor. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 29, estamos en Lucas 1, 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensando: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31, Lucas 1, 31. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En el libro de Isaías 7:14 se le dice que se llamará una virgen, dará a luz un hijo y se va a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros. En el libro ahí mismo de Isaías 9:6 dice que será llamado admirable, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz. Pero aquí en el libro de Lucas capítulo 1 versículo Lucas capítulo 1, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Jesús significa Salvador. Entonces, muy importante, hablábamos quién es la persona de Jesucristo. Es muy importante. ¿Por qué? Conocerlo, escudriñarlo, analizarlo. Leer la Biblia, está bien leerla, pero hay más que eso, es que profundizarla, hay que escudriñarla, hay que analizarla. Este nombre, escudriñando las escrituras, en el caso de esta serie de estudios o de su programa, lo hemos sustraído de un versículo muy importantísimo que está en el libro de San Juan 5:39, porque hay una gran enseñanza en San Juan 5:39. Si usted lo lee y lo analiza, el pueblo de Israel tenía su confianza en que las escrituras le hablaban lo que tenían que hacer y le hablaban del prometido, y ellos esperaban ese prometido. Jesús viene a ellos y ellos, San Juan 1:11, lo rechazaron. San Juan 1:11, vino los suyos y los suyos le rechazaron. Viene una gran promesa maravillosa en el versículo 12: para todos los que le reciban como Salvador y Señor serán hechos hijos de Dios. Pero en el versículo 11, San Juan 1:11, lo rechazaron. Mas ellos se jactan de decir que ellos son hijos de Abraham, que están basados en las Sagradas Escrituras, y que las Sagradas Escrituras les habla a ellos de todo lo que ellos están haciendo. Jesús les dice a ellos que escudriñen las Escrituras. ¿Por qué le dice que escudriñen las Escrituras? Porque las mismas Escrituras que ellos se basan para decir que un día vendría un Mesías para liberarlos, para salvarlos, esas mismas Escrituras son las que están diciendo que Él, ahí mismo, es el Mesías, es el Salvador, mas sin embargo lo están rechazando. Entonces Él le dice: escudriñenlas. Ustedes creen bien en una parte, pero en otra parte no la están cumpliendo, no la están aceptando, me están rechazando. Estoy parafraseando, me están rechazando el cumplimiento de las Escrituras. Eso sucede con muchas personas en estos días, con muchos cristianos y con muchas religiones. Sí creen en la palabra de Dios, pero en una parte nada más. Y luego en lo más importante de todo, que es el cumplimiento bíblico, no lo están aceptando, no lo están creyendo, no lo están recibiendo, y por ende entonces es cuando vienen los conflictos de doctrinas y de enseñanzas. Bien, pero aquí entonces dice el versículo 31, y ella concebirá, le dice el ángel a María, y llamará su nombre Jesús, que significa Dios con nosotros. Versículo 32. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, Lucas 1:34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí está gran enseñanza cuando se refiere a no conocer varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu pariente Elizabeth, también ella ha concebido con su vejez, y este es el sexto mes para la que llamaban estéril. Versículo 37, porque no hay nada imposible para Dios. Versículo 38 es la clave de todo la enseñanza. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Cuando aparece el ángel a María en una ciudad llamada Nazaret. Nazaret era un pueblito, una aldea de Galilea. Era esa Galilea poblada por gentiles. Esa Galilea que iba a ver un día la luz del Señor. Esa Galilea, ahí vivía María. María no siempre vivió en Galilea, ya que María era del pueblo de Belén, un pueblito de Judea, casi a 100 kilómetros de distancia. Pero por ciertas ocasiones que no entendemos y no manejamos, María se desplazó a vivir en Galilea, en ese pueblito de Nazaret. Ahí le apareció el ángel a esta muchacha, siendo una virgen, siendo una señorita. Y le habló y ella se turbó, ella se admiró, se preocupó. Versículo 34. Entonces María dijo, he aquí al ángel. Entonces María dijo, he aquí al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Si tú lees todo el versículo, todo el contexto, versículo 26, donde le aparece el ángel, donde le habla a María, el diálogo que tiene y toda esta conversación maravillosa. Pero el versículo 34 es el versículo que vamos a estar analizando, ¿verdad? Donde María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y eso era válido. María era una virgen, María era una señorita. ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba a quedar embarazada en su vientre si ella no conocía varón? Cuando habla de conocer, no se refiere al aspecto de ver a un hombre, sino de convivir sexualmente con un hombre. Ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Si usted gusta compararlo, lo puede hacer en el libro de Génesis, capítulo 4, y su versículo 1 dice que Adán se llegó a su mujer y dio a luz a su hijo, ¿verdad? Y a su primer hijo. Y luego sigue hablando en el versículo 25, y Adán volvió a conocer a Eva y dio al hijo a su hijo Set, en reposición de Abel, que había matado a Caín. Ahí es importante analizar entonces que cuando habla de conocer no se refiere a verlo, sino a convivir sexualmente. María dice en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No tengo relaciones sexualmente con ningún varón, aunque José era su marido, o era más bien su prometido, pero no se habían unido maritalmente. Ahora, si gusta compararlo, para que vaya adelantando y analizando, en el libro de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25, está la manifestación del ángel a José, después cuando se da cuenta que María está embarazada. Pero lo que quiero recalcar es el versículo 24, dice que el ángel habla a José despertando del sueño, Mateo 1, 24. José despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le dijo, y él recibió a María, su mujer, pero recalca y dice, pero no la conoció hasta, si usted analiza esta palabra, pero hasta, usted va a entender que se refiere que no la conoció, no convivió sexualmente con María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y primero significa primero, ¿verdad? Lo opuesto de unigénito en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. En María, Jesús es el primogénito. Hay un debate en todo esto también, pero es porque no sé dónde se enseña, o sea, cómo se puede enseñar algo que no es bíblico, algo que no tenemos un texto donde podamos apoyarnos, donde podamos enseñarlo. Hay enseñanzas que se sacan ahí de una reunión, en que reunión se vienen y entonces se hace un debate y una conversación y ella toma un acuerdo y lo firman y ya supuestamente es un acuerdo que viene respaldado por Dios. Todo lo contrario, lo que no es bíblico es totalmente fuera de la voluntad de Dios. Bien, entonces María dice al ángel 1:34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel entonces le dice a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que ella entonces va a quedar embarazada. Y el versículo 36 le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido con su vejez. Este es el sexto mes para la que llamaban estéril. Hay algo bien importante. Nada de lo que está en la Biblia sobra, déjeme decirlo, ni tampoco lo que no está falta. Lo que está, y eso es lo que Dios permitió a través de sus siervos por obra del Espíritu Santo que escribiera. Eso es suficiente para nosotros entender los planes infinitos de Dios. Entonces, cuando aquí se escribe que el ángel le cuenta a María que Elizabeth tiene un embarazo de 6 meses de gestación, refiriéndose a Juan el Bautista, no está por demás, ni es porque al ángel se le ocurrió contar esa historia. Es que esa historia
fue la que le ayudó a María para que María tuviera fe y pudiera entender de que ella también podía quedar embarazada sin conocer varón, sin tener relaciones sexuales con José, su marido. En este caso era prometido todavía. ¿Por qué? Porque Elizabeth, ella era una prima de Elizabeth. Elizabeth era una anciana. Elizabeth era estéril. Elizabeth no podía tener hijos, naturalmente, a no ser por un milagro de Dios. Entonces ella relaciona esta historia de Elizabeth, donde es una anciana, donde es estéril, donde ya no puede tener hijos y ya, pues supuestamente ya no va a tener hijos, que ahora está embarazada y tiene 6 meses antes que ella. Entonces eso le da una aspiración a ella. Además que el ángel le dice que no hay nada imposible para Dios. El ángel explica cómo es que va a ser en el versículo 34, ¿verdad? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35, entonces el ángel le explica, le cuenta la historia del versículo 36, y en el versículo 37 le recalca, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces vea la expresión de María, o el cambio de actitud de María, del versículo 34, donde dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no puede ser, al versículo 38. Hubo un cambio de actitud increíble cuando escucha que Elizabeth, su parienta, está embarazada con 6 meses. En el versículo 38, Lucas 1:38, María dijo al ángel, he aquí a tu sierva, he aquí a tu sierva, aquí estoy a la orden, soy tu sierva, hágase conmigo conforme tu palabra. Y entonces, ¿eso qué dio? Que el ángel se fue de su presencia. ¿Por qué el ángel se fue de su presencia en ese momento? Porque María aceptó ser la madre del Señor Jesús, del Salvador del mundo, según el versículo 31. A ella se le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Entonces María dice, he aquí a tu sierva. Empezando ahí mismo, entendemos la palabra sierva, es una ayudante, o es una trabajadora, es una servidora. Ella nunca tomó ningún lugar así sobrenatural para ella, ni mucho menos. Eso es lo que somos nosotros, siervos. El apóstol Juan era siervo. Juan el Bautista era un siervo. Inclusive Juan el Bautista dijo, yo necesito menguar para que tú crezcas, le dijo a Cristo. El apóstol Pablo siempre se catalogó como un siervo, como un servidor. Cristo dijo que cuando hiciéramos todo lo que nosotros íbamos a hacer, nos consideráramos inútiles, porque solamente hicimos lo que Él nos dijo que hiciera, no hicimos nada extra. Imagínense usted. O sea, María nunca se catalogó más que eso, que una sierva. Hoy es que se le han dado diferentes títulos, y hoy es la cosa más terrible, es la idolatría más grande, es el engaño más grande, aunque suena duro decirlo, es lo antibíblico, que se le quiera dar un nombre a la santa y preciosa Virgen María. No, es una santa y preciosa, una privilegiada, una muchacha, pero solamente una muchacha, que fue un vaso útil para que viniera el Salvador. El Salvador es el Señor Jesús. ¿Cómo vino el Salvador al mundo? Bueno, vino a través de que Dios gesta en ese vientre de la Santa y Virgen María, de la preciosa Virgen María, un niño llamado Jesús. Y entonces Cristo deja su trono, donde Cristo no tenía necesidad de dejar su trono, donde era lleno de gloria, donde existía antes de la creación del mundo, como lo dijimos en el programa anterior en San Juan 17:5. Padre, glorifícame el lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando la persona de Cristo, pidiendo a Dios que lo regrese a su trono, donde un día estuvo antes de formar el mundo, millones y millones de años antes de la primera creación, de la primera pareja que fue Adán y Eva. Y después de esa primera pareja de Adán y Eva fue que nació María, y ahí es que entonces el ángel aparece a María en Nazaret, un pueblito de Galilea, para que entonces aceptara ser la madre del Señor Salvador del mundo. Qué interesantísimo, es escudriñar la palabra de Dios. Como recalco en el versículo 34, ella está asustada, ella no cree. En el versículo 36 el ángel explica que Elizabeth, su parienta, tiene 6 meses de embarazo, hablando de la persona de Juan el Bautista. Eso le anima a ella en el versículo 38 a decir, he aquí a tu sierva, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La pregunta a usted, señorita,
que está sintonizando, está viendo este programa. ¿Qué hubiera hecho usted? Es la pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, aquí vamos a explicarle qué fue lo que hizo María en el versículo 39. En aquellos días, levantándose de María, fue deprisa a la montaña de Judea. La pregunta, ¿dónde cree que está decidiendo ir María? Se explica que en aquellos días, levantándose deprisa, levantándose fue deprisa. Bueno, si vamos a leer todo el contexto bíblico, que es versículos después de esto, el contexto es antes y después de un versículo leído. Es muy importante cuando usted lee o cuando alguien le predica la palabra de Dios, que usted le diga, bueno, leamos unos versículos antes y unos versículos después, porque ese es uno de los un principio de la hermenéutica. Es el contexto son versículos antes y versículos después. Hay muchos puntos más de la hermenéutica para sacar de veras la real enseñanza, la real doctrina, la real palabra, el texto sagrado que Dios nos quiere hablar. En este caso, entonces María se levantó deprisa y fue, dice, a la montaña de Judea. ¿Dónde cree que fue? El versículo 30 y 40 lo explica. Y entrando en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Ella fue deprisa. Ahora, en aquellos días, entonces ya no hay nada fijo. Podemos nosotros pues tratar de analizar y ver en aquellos días. Pues yo me imagino que en aquellos días podría ser 3 días después, 4 días después. Usted puede poner una semana después, donde el ángel le habló a María, donde ella acepta ser la madre del Mesías. Entonces ella comienza a listar el equipaje. Ella comienza a buscar quién va a ir con ella. Por supuesto no puede ir sola. ¿Sabe cuántos días de caminata? Bueno, ahora les voy a decir cuántos días tuvo que caminar. Ella se dispone a ir donde Elizabeth. ¿Por qué? Yo creo, ella sí había aceptado, pero ella quiere ir a constatar, quiere ir a reunirse con esta anciana prima de ella, que era estéril y que ahora tiene un embarazo de 6 meses. Ella ahora le va a contar a Elizabeth la historia. Pero hay algo bien importante, porque cuando María llegó donde Elizabeth ya sabía. Las incógnitas uno no se puede explicar. En aquel entonces no podía, la tecnología de ahora sí comunica inmediatamente, ¿no? Y la distancia que había tampoco. No sé si alguien había ido adelante corriendo a explicarle, no entendemos, pero sí, Elizabeth ya sabía. Ahora va a ver por qué le estoy diciendo esto. Pero entonces entrando, versículo 40, Lucas 1:40, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí hay algo maravilloso. Dice que cuando Elizabeth escuchó la voz de María, la salutación de María, dice que la criatura saltó en su vientre. Está hablando de la criatura de ¿quién? De Juan el Bautista. Que cuando yo le preguntaría a usted cuánto cree que tiene de gestación, usted me va a decir inmediatamente, creo que me va a decir que 6 meses. Pero no son 6 meses, ya esa criatura tenía como casi 7 meses. Y usted va a decir, bueno, pero es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Lucas 1:26 que cuando le apareció a María tenía 6 meses. Es correcto, cuando le apareció a María. Pero recuerde que en aquellos días, no sabemos cuántos días duró, alistando su equipaje y luego caminando. ¿Sabe cuánto caminó? 100 y resto de kilómetros. En aquel entonces, por un trillo que se caminaba, por un camino. No sabemos si fue en burrito o lo que fue. Pero estamos hablando que por lo menos 15 días había durado en el viaje, más aquellos días, estamos hablando de 22 días, hablando entonces casi de un mes, que ya tenía el niño Juan el Bautista de gestación en el vientre. Pero ahora la pregunta, ¿por qué Elizabeth fue llena del Espíritu Santo? ¿Y por qué Juan el Bautista ya casi con 7 meses saltó de alegría? Usted me puede decir, bueno, es que María lo saludó, no, pero no, María lo había saludado muchas veces. ¿Sabe cuál es la gran enseñanza? Es que en el vientre de María, cuando María dijo en el versículo 38, entonces María dijo, he aquí a tu sierva, hágase conmigo conforme tu palabra. El ángel se fue de su presencia. ¿Por qué se fue el ángel? Porque ya María había gestado en su vientre, ya había concebido en su vientre, y ahora, en el momento que María llega donde Elizabeth, ya lleva en gestación un niño que entiendo que lleva más o menos un mes. Los días que alistó el equipaje, en la caminata de 15, 22 días, ya lleva. Entonces entendemos que resulta que no es por la salutación de María, sino es porque este niño saltó en el vientre, porque llegó ¿quién? La persona del Señor Jesús. Y llegó a esa presencia, y entonces inmediatamente
este niño Juan el Bautista salta de alegría al ver ¿a quién? A aquel que él se le había asignado que él fuera la voz que clamaba en el desierto. Esto es precioso y maravilloso. Y hay una gran profecía que ahora lo vamos a ver, que tenía que ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. En el próximo programa lo vamos a estar analizando. Pero quiero llevarle entonces a la primera cita donde a Juan el Bautista se le había asignado como la voz que clamaba en el desierto. Está en Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto. Y de preparar el camino a Jehová vuestro Dios. Aquí habla de Jehová vuestro Dios. Jehová vuestro Dios, recuerde que en Isaías 7:14 se le dice que una virgen habrá una señal, una virgen concebirá a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Isaías 40, versículo 3 dice, voz que clama en el desierto y de preparar el camino a Jehová. Se refiere a nuestro Dios Padre eterno. Pero en la persona de quién? De su Hijo. Dios encomienda a su Hijo, a Cristo, para que Cristo venga a la tierra, tome un cuerpo, ese cuerpo de la persona de Jesús, esa parte humana, gestado en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, para que ahí entonces Cristo deje su trono, tome un cuerpo. Pero ya 6 meses antes, Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto, había sido gestado en el vientre de Elizabeth por obra también del Espíritu Santo. Era un milagro de Dios, aunque sí tenía su esposo, pero recuerde que Elizabeth era estéril, para que este niño nacieran con diferencia de 6 meses y curiosamente murieron con diferencia de 6 meses. Este niño llamado Juan el Bautista saltó, versículo 41, Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Continuamos el próximo programa. Es una serie de estudios que vamos a estar llevando paulatinamente, ¿verdad?, para conocer quién es Jesucristo. Haga conmigo esta oración. Te invito a hacer esta oración. Reconozca a este Señor Jesucristo. Va a ir conociendo cada día quién es la persona de Jesucristo, pero desde ya puede reconocerlo como Salvador y Señor. Si usted lo hace, Él mismo le va a ayudar a través del Espíritu Santo para que tenga más sabiduría, tenga más entendimiento, porque la Biblia se conoce no por sabiduría humana, no por ciencia humana, sino por obra del Espíritu Santo. Porque cuando un hombre o mujer recibe a Cristo como Salvador y Señor, dice Efesios 1:13 que el Espíritu Santo viene sobre ese hombre, sobre esa mujer, sobre cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, y nos sella con el Espíritu Santo y nos llena de esa sabiduría y nos da ese conocimiento espiritual. Hay una enseñanza maravillosa que no podemos entrar en detalle, pero está en San Juan capítulo 3, cuando Cristo le habla a Nicodemo. Si lo lees hasta el versículo 6, pero Cristo le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y en el versículo 5 le dice, y tiene que nacer del agua y del Espíritu para que pueda entrar en el reino de Dios. O sea, primero ver el reino de Dios, entender el reino de Dios, y luego poder entrar en el reino de Dios. Repita, Padre amado, haga esta oración conmigo. Diga, Padre amado, gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran fidelidad. Ahora reconozco a Cristo, acepto a Cristo como Salvador y Señor de mi vida. Padre, te ruego que escriba mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo. Te lo pido todo, Jehová Dios, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones y hasta el próximo programa. Escudriñando las Escrituras es una presentación del Ministerio de Enseñanza Bíblica Jesucristo Camino al Cielo. Esperamos haber contribuido a su edificación espiritual con el estudio que hoy les hemos presentado. Repórtenos su sintonía al correo electrónico ministeriojesucristocaminoalcielo@gmail.com o visítenos en nuestra página en Facebook. Este programa llega hasta usted gracias a la colaboración de los hermanos y amigos que, con su aporte, nos ayudan a edificar el reino de Dios en el corazón de quienes nos sintonizan en Costa Rica y el mundo entero.